Bienvenidos a nuestra inversión profunda de hoy. Sí, Nos adentramos en la lucha contra ETA. un tema complejo. Para entender cómo se venció a esta organización, vamos a explorar la perspectiva de Jaime Rocha. Capitán de navío y autor del libro Misiles para ETA. Rocha, experto en inteligencia, estuvo en el ojo del huracán. Su libro no solo detalla operaciones, sino que ofrece una visión personal. De lo que significó vivir bajo la sombra de ETA. Exacto. Y uno de los puntos que destaca es el contraste en la violencia de ETA antes y después de la democracia en 1977. Es curioso, ¿no? Uno podría pensar que la dictadura de Franco habría sido el caldo de cultivo perfecto para la violencia. Claro. Pero Rocha argumenta que fue la transición a la democracia lo que desencadenó la espiral de atentados. Justamente. Y aunque no entra en detalles sobre las causas de este cambio, describe con crudeza las consecuencias. Asesinatos, secuestros, un clima de miedo. Increíble. O porque verme en la sociedad vasca. Obligando a muchos a abandonar sus hogares. Sí. Imagínate vivir con esa incertidumbre. Constante. Revisando tu coche cada mañana por miedo a una bomba. Como hacía el propio Rocha. Claro. Es una imagen poderosa Totalmente. que nos permite conectar con el impacto humano del terrorismo. Más allá de las estadísticas. Y Rocha nos acerca a esa realidad, A través de su propia experiencia. compartiendo sus miedos, sus rutinas, la tensión que impregnaba cada aspecto de su vida. Y en medio de ese panorama surge la Operación Socoa en 1986. Que parece sacada de una película de espías ETA planeaba adquirir misiles para derribar aviones. y todo desde una fábrica de muebles. Suena increíble, ¿verdad? Pero es una muestra de la audacia y la sofisticación que ETA llegó a alcanzar. Impresionante. Rocha describe la operación con lujo de detalles, desde la planificación hasta la ejecución, Y nos revela cómo la información incautada en Socoa fue crucial. para desmantelar las redes de la organización. Hablando de información, Ah, Rocha menciona que entre la documentación incautada había una lista una lista. de futuros objetivos de ETA. Sí. incluyendo a algunos de sus compañeros en la Armada. Es un detalle escalofriante Totalmente. que nos recuerda el peligro real al que se enfrentaban. Claro. No se trataba de un juego de espías, ¿Era una batalla por la supervivencia? donde cualquier descuido podía costar la vida. Y es aquí donde entra en juego la colaboración internacional. Un aspecto que Rocha explora con profundidad en su libro. La CIA, el Mossad. Parece que todos los servicios de inteligencia del mundo estaban involucrados en la lucha contra ETA. Así es. Y la Operación Socoa es un ejemplo perfecto de cómo esa colaboración, a veces opaca, a veces polémica, fue fundamental para frenar a la organización terrorista. La CIA y el Mossad se involucraron en una operación encubierta, Para interceptar los misiles que ETA intentaba adquirir. manipulándolos para inutilizarlos. Y siguiendo su rastro hasta que finalmente cayeron en manos de la Guardia Civil. Exacto. Es fascinante cómo Rocha describe la complejidad de esa operación. La coordinación entre agencias de diferentes países. El riesgo que implicaba cada paso, Es como un rompecabezas global. donde cada pieza tenía que encajar a la perfección. Para evitar una tragedia. Y lo que Rocha nos muestra es que la lucha contra el terrorismo no se libra solo en el campo de batalla, Sino también en las salas de reuniones, en los despachos de los servicios de inteligencia, en un tablero de ajedrez. donde las jugadas se hacen en secreto. Y hablando de secretos, Rocha nos revela algunos detalles sobre su propia participación en misiones de alto riesgo. Como su viaje a Libia tras el bombardeo estadounidense de 1986. Rocha fue enviado a Libia con la misión de localizar a Gaddafi, Para la CIA. una tarea que nos da una idea de la confianza que se había ganado en el mundo del espionaje. Y del peligro al que se exponía en cada operación. Es increíble cómo Rocha, en medio de esa tensión constante, aún encontraba momentos para saciar su curiosidad. Menciona, por ejemplo, cómo consiguió una copia del libro verde de Gaddafi durante su estancia en Libia. Ese detalle me llamó la atención también. Nos muestra que incluso en las situaciones más extremas, Rocha no perdía su interés por comprender el mundo que le rodeaba. Y esa curiosidad, esa capacidad de observar y analizar, seguramente fue clave para su éxito como agente de inteligencia. Sin duda. Y esa combinación de experiencia en el terreno, conocimiento del mundo de la inteligencia y capacidad de análisis crítico es lo que hace que el relato de Rocha sea tan valioso. Totalmente de acuerdo. Misiles para ETA no es solo un libro de memorias, sino una ventana a una época turbulenta de la historia de España, vista desde la perspectiva privilegiada de alguien que estuvo en el corazón de la lucha contra el terrorismo.
Lo que hace que Misiles para ETA sea tan revelador es que Rocha no se limita a narrar los hechos desde una perspectiva operativa. Ya. También reflexiona sobre los dilemas éticos, las zonas grises, Claro. que surgen en la lucha contra el terrorismo. Exacto. Uno de los temas más espinosos que aborda es el GOL, Sí, el grupo parapolicial que actuó en Francia en la década de 1980. llevando a cabo atentados contra miembros de ETA. Un capítulo oscuro de la historia. Sin duda. Rocha lo califica como una chapuza condenable. Aunque reconoce que en su momento presionó a Francia para que tomara medidas más contundentes contra ETA en su territorio. Claro. Es una postura compleja. Refleja la tensión entre la necesidad de combatir el terrorismo y la obligación de respetar los derechos humanos. Precisamente. Y Rocha no rehúye esa complejidad. Nos invita a reflexionar sobre los límites de la acción estatal, sobre el riesgo de cruzar líneas rojas. En nombre de la seguridad. Y también nos hace pensar en el papel de los servicios de inteligencia extranjeros en la lucha contra ETA. ¿Hasta qué punto esa colaboración, necesaria e incluso vital en algunos momentos, pudo haber tenido consecuencias negativas o implicaciones éticas que no se han analizado con suficiente profundidad? Esa es una de las grandes preguntas que Rocha nos deja en el aire. Su libro nos muestra que la colaboración internacional fue clave para debilitar a ETA. Pebu, También nos advierte sobre los peligros. de depender demasiado de actores externos, cuyos intereses no siempre coinciden con los del país que solicita su ayuda. Hablando de actores externos, Rocha menciona que el delegado del Mossad en Madrid llegó a veranear en su casa. Es un detalle que ilustra la estrecha relación que llegó a tener con el mundo del espionaje internacional. Sin duda. Y nos permite vislumbrar la dimensión personal de estas relaciones, que a menudo se desarrollan en la sombra, al margen de los protocolos y la diplomacia oficial. Rocha también nos habla del pasaporte de ETA, que un colaborador le entregó, un objeto que por sí solo refleja el nivel de organización y la capacidad de la banda terrorista para moverse en la clandestinidad. Es un objeto fascinante, un recordatorio tangible del entramado logístico y financiero que ETA llegó a construir. Y también es un símbolo del acceso privilegiado que Rocha tuvo a información y recursos que pocos conocían. Y a pesar de todo ese conocimiento, de todas las operaciones en las que participó, de los peligros que enfrentó, Rocha no se presenta como un héroe. De hecho, finaliza su libro con una reflexión sobre el olvido de la historia de ETA en España, sobre la falta de reconocimiento a las víctimas. Es una crítica importante, un llamado a la memoria y la justicia. Rocha nos recuerda que el fin del terrorismo no significa el borrado del dolor, de las cicatrices que deja en la sociedad, Y también nos advierte sobre el peligro de la indiferencia. de mirar hacia otro lado cuando el pasado aún tiene cuentas pendientes. Exactamente. Rocha nos interpela como sociedad, nos invita a reflexionar sobre cómo hemos gestionado el legado del terrorismo, cómo hemos acompañado a las víctimas, cómo hemos construido la paz después de la violencia. Y una de las herramientas que Rocha utiliza para estimular esa reflexión es la honestidad. No oculta sus errores, No se presenta como un ser infalible. sino como un hombre que hizo lo que creía que era necesario en un contexto extraordinariamente complejo. Esa honestidad es lo que hace que su testimonio sea tan valioso, tan conmovedor. Y es lo que nos permite conectar con él a un nivel humano, más allá de las medallas y los reconocimientos, Al final, Misiles para ETA no es solo un libro sobre terrorismo o espionaje, sino sobre la condición humana. sobre cómo enfrentamos el miedo. La incertidumbre. La responsabilidad de tomar decisiones difíciles en situaciones extremas, Y nos recuerda que la historia no es solo una colección de fechas y nombres, sino un tejido de experiencias individuales, de vidas que se cruzan. de decisiones que tienen consecuencias que se extienden mucho más allá del momento en que se toman, Rocha nos invita a mirar de cerca ese tejido, a comprender las fuerzas que lo conforman, aprender de los errores del pasado. para construir un futuro más justo y más pacífico. Y nos deja con una pregunta crucial. ¿Hasta qué punto la colaboración internacional con sus luces y sus sombras fue determinante para la derrota de ETA? Una pregunta que nos obliga a ir más allá de la simple narrativa de buenos y malos. A analizar los matices Las complejidades de la lucha contra el terrorismo en un mundo globalizado. y a preguntarnos qué precio estamos dispuestos a pagar por la seguridad. ¿Qué concesiones estamos dispuestos a hacer en nombre de la paz? Rocha no nos da las respuestas, Pero nos proporciona las herramientas. para que las busquemos por nosotros mismos. Esa búsqueda, esa indagación honesta sobre nuestro pasado es fundamental para construir un futuro más sólido. Más consciente de los desafíos que enfrentamos. Exactamente. Misiles para ETA es una invitación a no olvidar, a mantener viva la memoria de lo sucedido, no solo para honrar a las víctimas, Sí, sino también. para extraer lecciones que nos permiten evitar que la historia se repita. Porque como bien dice Rocha, la memoria no se trata solo de mirar hacia atrás,
sino de construir un camino hacia adelante, un camino donde la violencia no tenga cabida. Y para construir ese camino, necesitamos comprender las raíces del conflicto Los factores. que permitieron que el terrorismo se arraigara en nuestra sociedad. Y Rocha, a través de su experiencia personal, nos ayuda a comprender esos factores. Nos muestra cómo el miedo, la polarización, la falta de diálogo pueden crear un caldo de cultivo propicio para la violencia. Claro. Y nos recuerda que la lucha contra el terrorismo no se limita al ámbito militar o policial. ¿Es también? Una batalla cultural, una lucha por los valores de la democracia, la tolerancia, el respeto a los derechos humanos. Y en esa batalla, la educación, el debate público, la construcción de una memoria compartida, son armas tan importantes como los misiles o las operaciones de inteligencia. Sin duda. Porque al final, lo que derrota al terrorismo no es la fuerza bruta. Es la fortaleza de nuestras instituciones, la cohesión de nuestra sociedad, la convicción de que la violencia nunca es la respuesta. Rocha, con su libro, nos llama a reforzar esa convicción, a no bajar la guardia, a seguir trabajando por un futuro donde la paz sea un valor irrenunciable. Y nos recuerda que esa labor es una responsabilidad compartida. Que no podemos delegar en los gobiernos o las fuerzas de seguridad. Todos tenemos un papel que jugar. En la construcción de una sociedad más justa, más tolerante, más resistente a la violencia. Misiles para ETA es un libro que nos interpela, que nos incomoda, que nos hace reflexionar. Sobre nuestro pasado. Y nuestro presente. Pero también es un libro que nos inspira, que nos anima a seguir luchando por la paz, a no renunciar a la esperanza de un futuro mejor. Un futuro donde la memoria no sea un motivo de división, sino un puente hacia la reconciliación. Un futuro donde las lecciones del pasado nos guíen hacia un presente más luminoso. Y en ese camino, el testimonio de Jaime Rocha es una guía invaluable. Una luz que ilumina las zonas oscuras de nuestra historia y nos ayuda a encontrar el camino hacia la paz. Si te interesa profundizar en este tema, te recomendamos el libro de Jaime Rocha, Misiles para ETA. Es una lectura fascinante que te sumergirá en el mundo del espionaje, la lucha antiterrorista y las complejas relaciones internacionales. Rocha, con su estilo directo y sin pelos en la lengua, nos ofrece una visión privilegiada de una época convulsa de la historia de España. Y nos deja con muchas preguntas en el aire, que invitan a la reflexión y al debate. Esperamos que esta inmersión profunda te haya brindado nuevas perspectivas sobre la lucha contra ETA. Y el impacto del terrorismo en la sociedad. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Hasta la próxima.